En su poderosa proclamación de Pentecostés, Pedro dijo: sálvate de esta generación corrupta. Respondemos: sí, pero ¿cómo? La siguiente línea en el pasaje da la respuesta: creer en el contenido de la fe y bautizarse. Pero después de estos dos pasos hacia la salvación, debe seguir un nuevo modo de vida. Un modo de vida caracterizado por la oración diaria y la Eucaristía dominical, aprendiendo y enseñando el Evangelio y obras de misericordia. Pero en este tiempo triste, cuando estamos privados de la misa dominical y programas de educación religiosa en las parroquias, pensamos de la otra, frecuentemente descuidada, manera de practicar nuestra fe católica. Es decir, obras de misericordia, perdonar y dar a los demás, cualquier otro, incluso un enemigo, incluso si el otro no dice por favor o gracias. Este es el enfoque de la práctica de nuestra fe, aquí y ahora. Al finales del siglo XIX, la escuela católica era el enfoque de los obispos de este país, porque temían que los estudiantes católicos perdieran su fe si iban a las escuelas públicas como eran en aquella época. En el Concilio Vaticano, la misa era el foco de los obispos del mundo, porque sabían que necesitaba una reforma para alargar su energía espiritual, a transformar a la gente que está llamada a transformar el mundo. Pero estos son nuevos tiempos, cuando la providencia de Dios señala la caridad como un nuevo enfoque, señalada por el Papa que Dios nos ha dado, por el nombre que Él tomó para sí mismo y como imita a San Francisco de Asís, y también por las carencias causadas por la pandemia. Alegría, bondad y amor por los pobres fueron los medios de San Francisco de Asís para cumplir su misión de reparar la iglesia. Una iglesia demasiado centrada en el dinero y el poder, y al mismo tiempo frío a los pobres. El Papa Francisco está utilizando esos mismos medios con el mismo propósito para reparar la iglesia, que parece haber olvidado lo que Jesús nos enseñó como la cosa más importante: el amor a Dios a través del amor por el prójimo. En este tiempo,
Los católicos aquí en los Estados Unidos de América necesitan los mismos medios de alegría, bondad y amor a los pobres para reparar a la iglesia herido por el abuso sexual del clero y herido por la polarización. Entonces, cuando la pandemia termine, y sí, terminará, y volvamos a reunirnos para la Santa Misa o programas de educación religiosa, volvamos solo para hacer las mismas cosas que hicimos antes en el mismo modo. Creo que no. Ojalá que no. Sí, todavía asistiremos a misa. Pero para reparar a la iglesia, la misa tiene que transformar a los fieles espiritualmente para que ellos puedan ser agentes de transformación por medio de ser alegres, amables y de servir a los pobres. Y todavía haremos programas de formación en la fe. Tal vez incluso escuelas católicas. Pero para reparar la iglesia, tienen que enseñar lo que dijo Jesús sobre la pobreza. Y además guiarnos a servir a los pobres. Para reparar la iglesia y para salvarnos de esa generación corrupta, nuestra forma de vida tiene que centrarse aquí y ahora en ser una iglesia de los pobres por los pobres. Es decir, conocer nuestra necesidad de Dios y de los demás y también que los pobres también nos necesitan. Así sea. Amén.